Y la desinformación en la lucha libre es algo bastante común. En realidad la desinformación en el mundo es bastante común. Depende de la perspectiva en donde estés y en el lugar en el que te encuentres. Y en este caso en específico nos atañe porque estas semanas han sido de ir y venir con el tema de Pentagón y Fénix. De ir y venir con que tal cartelera está sucediendo de tal manera o con que tal contrato está funcionando de cual manera. Y aquí les voy a comentar algo bien importante, muchachos. Cuando nosotros no conocemos la información de algo, cuando nosotros no conocemos a un luchador, cuando nosotros no conocemos una empresa de lucha libre, cuando nosotros no conocemos el nombre de una llave de lucha libre, no estamos en lo incorrecto. El aficionado de la lucha libre no necesariamente tiene que ser experto. Los expertos están en otra materia, ya sea luchando, ya sea entrenando, ya sea haciendo historia de la lucha libre o comentando lucha libre. Pero cuando somos aficionados y cuando consumimos de cierto modo el producto, no necesitamos estar completamente absorbidos por el mismo producto, más cuando no vivimos por él. Nos gusta, nos hace disfrutar, nos entretiene, a veces hasta nos rompe el corazón y nos hace sonreír. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar atentos a toda la información todo el tiempo. Lo que sí es cierto, y aquí va algo bien importante, es que cuando tú decides empezar a integrarte a la comunidad que habla de lucha libre, quizás tienes que aprender a diferenciar entre cierta información y cierta información. Y a veces no vas a conocer a todo el mundo, porque que levante la mano la persona que teniendo una red social en esta época y con esta transmedia, conoce absolutamente todo lo que se debe de conocer sobre lucha libre, sobre wrestling, sobre puro de su, sobre lo que quieras. Hay gente muy sabia, y yo ya lo he comentado en otros capítulos y en otros espacios, como el diablo que estás a perfectura de que sabe todo lo que dice y conoce más de lo que la mayoría conocemos aparte mínima. ¿Me entienden? Pero es una excepción. Y no todos son así. Y no todos están pegados desde la infancia al conocimiento de la lucha libre. Eso no cambia el hecho de que hay que saber ser crítico con la información. Y yo ya lo había comentado en diversas ocasiones. Por ejemplo, salía este tipo a decir en plenos Juegos Olímpicos, o sea, hace ya 2, 3 semanas, que Pentagón y Fénix ya habían firmado con WWE. Ya era un hecho. Y tú te metías a ver los comentarios y decía, sí, es un hecho. Le comentaban, esto ya es neta. Sí, 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 es un hecho. Y luego no volvía a tocar el tema. O si lo tocaba, seguían diciendo, ay, hay problemas contractuales. No, tú dijiste que ya habían firmado. Y nunca diste una fuente. Y en este podcast, en este perfil de TikTok o donde sea que estás viendo el contenido, no hablamos de cosas que están ahí como rumoracos. Como cuando salió el rumor de que Triple A ya estaba preparando un nuevo Pentagón Junior para su programación. ¿Y qué sucedió cuando empezaron a sacar más información de que si Oni, de que si el bendito, de que ta? Sale Dorian Roldán al final de la conferencia de prensa final de Triplemanía 32 y dice, pues no está en planes. Les deseamos mucho bien a esos muchachos. Nos vamos a quedar con los personajes porque nos corresponden. Pero no está en planes por ahora. No es algo que sea pretérito y que estemos preocupados por hacerlo en el próximo momento en que se pueda suceder. Y eso, bueno, claro, tú lo sabes si te metiste a ver la entrevista que le hizo la tijera de la lucha libre, por ejemplo. Pero nada más. Nadie, en su sano juicio, nadie confirmó por una fuente oficial que Pentagon iba a tener un nuevo usuario, un nuevo luchador detrás. Y fue puro rumor. Y salieron a desmentirlo los que sí saben de lucha libre. Los que están en contacto con los luchadores y tienen sus podcasts contra esos luchadores y pueden hablar directamente con ellos y decirles, oye, hermano, esto que está pasando es real. Y les dicen, no, no, por supuesto que no. Por supuesto que no estamos trabajando en una nueva versión de Pentagon y por supuesto que yo no soy la opción A para eso. Pero la gente sigue y sigue con la necedad y cree que por seguir en Instagram a uno de estos luchadores ya sabe lo que está sucediendo en sus vidas. Y vuelvo, cuando nosotros utilizamos la información que hay externa
a nosotros para hablar en este podcast, por ejemplo, decir que Pentagon dice que mucha gente depende de él para con su personaje, con su carrera, con sus trabajos, refiriéndose a que tiene mascareros, a que tiene un restaurante, a que tiene una marca, a que tiene un diseñador, a que tiene alguien que le hace redes sociales, etc, etc, etc. Y lo dice en un podcast con el rastro de Iztapalapa, y lo tomas como una información oficial, porque él, Penta, lo está diciendo directamente y no hay ningún filtro sobre esa información, y dice, yo no sé si me convendría irme a WWE. Pues claro, porque WWE sí te pide prácticamente vivir en Estados Unidos, sobre todo en el roster principal, porque es gira constante. Cosa que, por ejemplo, le falló a Místico cuando él trabajaba en WWE. Y por eso no funcionaba. No solamente por el idioma, no solamente por el comportamiento. También era que el cabrón quería venir a Ciudad de México constantemente dentro de este proyecto. Y pues eso cala, porque mientras los otros luchadores están trabajando todos los días en el gimnasio, tú tienes que tomar un vuelo de ida, uno de regreso. Y te afecta directamente. La culpa de que Sin Cara no funcionara no es necesariamente una situación de Místico o de la empresa. Fue un conjunto de situaciones. Fue la primer gran estrella del extranjero, de otras empresas que llegaba a WWE y no supieron cómo trabajar en conjunto. Fin. Y cuando hablas con Penta y Penta te dice esta información en ese podcast que les comento, le tienes que creer a Penta. Pero no porque él esté guardando información, porque él es la información oficial que te va a dar. Y cuando dé otra información diremos, ah, pillo, nos estabas engañando. Pero es totalmente normal. No tiene nada de malo. No lo veo como algo incorrecto. Si él está guardando la información, está muy bien. Pero te da una razón muy coherente. Y tú a los días sales a decir, Penta ya firmó con WWE. Y no ha sucedido. Y quién sabe si va a suceder pronto. Porque resulta que después nos sale información de PW Insider, de Wrestling News, que dice que el contrato de Fénix no está finalizado al 100%, que aparte ni siquiera ha comenzado el mes en el que se supone que va a terminar el contrato de Fénix. Y que probablemente lo retengan un poco y que ellos no quieren salir como se acostumbra, a lo mejor pagar la cláusula de rescisión, no sé. Información que es más coherente porque viene de insiders que se dedican a eso. Que no es lo mismo que Record te diga, Stephanie Baker está a punto de acabar su contrato con Consejo Mundial de Lucha Libre y ver hacia dónde se va, probablemente AEW, porque eso era lo que pasaba con Stephanie Baker cuando se empezó a rumorar después de su combate en Forbidden Door que la estaban buscando las grandes empresas. Pues sabemos que no es cierto que había un contrato, porque por algo se fue, que no estaba a punto de expirar, porque por algo se fue. Y si el contrato estaba, pues decidieron pagar cláusula de rescisión, lo que sea, pero no está a punto de acabar. Entonces esa información oficial de un periódico que no se dedica a cubrir información sobre lucha libre era manejeo, una falsa información, un falso manejo de la información. Y pasa en todo. Pero realmente lo que hace que nazca esta necesidad de platicar esto con ustedes directamente hoy fue esta persona que le encontré un TikTok que ya tiene varios días. Y me hizo meterme a checar lo que él comenta como creador de contenido y me impresionó. Sucede que el señor reacciona a una supuesta foto de un supuesto nuevo Pentagón entrando en Triplemanía 32. La foto de la que estamos hablando, si tú formas parte de algún grupo de lucha libre, que los grupos de lucha libre no son informativos, son de comunidad. O sea, tú puedes llegar y decir, yo quiero que Dark Horse forme parte del evento estelar de Triplemanía 32 porque me gusta Dark Horse. Pero no por eso necesariamente iba a formar parte del evento estelar. Y eso es lo que sucede en un grupo de comunidad. Algunas cosas de historia, algunas cosas de venta, pero no información real. No información verídica. Esa la tienes que esperar y buscar en otros medios. Porque si tú te vas con lo que dice el grupo de lucha libre rancia, lo que vas a encontrar es que mucha de esa información es opinión. Y la opinión no necesariamente tiene que ver con la realidad. Muchas veces sí. Porque muchas veces la gente sabe opinar porque lleva mucho tiempo viendo esto. Y por ejemplo, hay personas que salieron a decir, es que yo estaba seguro que Psicosis segunda versión iba a perder la máscara en Triplemanía 32 Ciudad de México.
Y a mí ni se me pasó por la cabeza, porque hay personas que están mucho más conectadas universalmente con todo lo que es el wrestling y las predicciones. Genial por ellos. Y ellos a veces dan su opinión y es muy certera. Yo aquí estoy dando mi opinión. Y no necesariamente certera o no, pero tampoco es informativa. Pero lo que sí les propongo es que mi información está basada, mi opinión está basada en información que considero que se encuentra en canales de información directa. Y que si un día vienes y me dices que Pentagon aparece en Triple Manía 32, maldita sea AAA, y entonces te quedas viendo el video de este compadre esperando que sea de risa, esperando que sea una incoherencia y él esté siendo como muy altivo y en realidad te está haciendo una broma muy pesada y te das cuenta de que no, de que ve la foto y dice, ¿cómo es posible AAA que hagas esto, que metas al nuevo Pentágono? No se vale. El que le dio nombre, el que le dio valor, todos sabemos quién es, el Cero Miedo. Están mal de la cabeza y además no sé quién es este señor, pero no se merece el personaje. Y yo digo que la culpa es de Latin Lover, o de Conan, o de Dorian, o de Marisela o de cualquier otra persona que esté viendo este maldito podcast. La culpa no es más que de las personas que él considera que son los culpables. ¿Y por qué le doy tanta prioridad a esta información? Porque el tipo sale a darte la información. Muchas personas le dan like al video. Tampoco tantas, no se espanten, tampoco tantas. Muchas personas en los comentarios creen en realidad lo que está diciendo, porque él lo está afirmando con mucha vehemencia. Es decir, si yo no supiera que Pentagon no apareció en Triple Manía 32 porque estuve sentado en Triple Manía 32, y no supiera que Pentagon es un personaje que ya dijeron que no van a trabajar ahorita esta semana, a lo mejor la siguiente, pero esta semana no, pues a lo mejor sí estaría un poquito convencido de que es información real. No sería demasiado sorprendente que diversas personas creyéramos en esta información. Y obviamente, entre esos tantos comentarios que sí pensaron que era real lo que este compa estaba diciendo porque era muy asertivo, había alguno que le decía, estás güey, no le pones atención, ni siquiera viste el evento. Y madre de Dios, porque eso te hace encontrar nueva información sobre este tipo de personajes. Y no es contra la persona en específico, es contra la desinformación. De hecho, es esta parte del programa. Entras y te das cuenta de que durante todo el evento, todo el proceso del evento, estuvo dando noticias y subiendo videos y opiniones sobre lo que estaba pasando en Triple Manía 32. Y entonces aparecía el hijo de la Parca, bueno, aparecía la Parca, el personaje de la Parca, y decía, no, es que esto es una falta de respeto a Chuy, es una falta... Ya saben lo que dijeron todos sobre lo que apareció, sobre lo que pasó con la aparición de la Parca. Y te subía la última lucha de vampiro canadiense, un momento histórico y la chica, wow. Y así, en todo el proceso de lo que fue sucediendo el evento, mientras muchos lo estábamos viendo, él iba subiendo el contenido. Eso también habla de que una persona que está subiendo el contenido instantáneamente a que sucede, no es necesariamente una persona que sepa poner atención al contenido. Y bueno, venga, tendrás tu opinión sobre lo que pasó con la Parca, tendrás tu opinión sobre que Octagon Junior salió con la Bamba, como el tipo que estaba detrás de mí gritando, que por cierto no encuentro ese TikToker, ese es otro que estaba gritando detrás de mí y narrándome toda la información porque está retransmitiéndolo no sé si en TikTok o donde, si alguien sabe de ese tipo que usa una máscara, pásemelo porque quiero saber quién es ese carnal. Bueno, pues entonces, ves que toda la función está dando información, te habla de Penta, te habla de la Parca, ok. Alguien le pone, no viste el evento, claramente. Uno pensaría que sí, porque está poniendo opiniones e información en su canal de TikTok donde está difundiendo información. Y lo siguiente que sucede es que le contesta a alguien el mensaje de, efectivamente, no vi Triple Manía, perdón. Y sí, me la comí. Me la comí con patatas, eso de que Penta había aparecido. Pero ahí no termina, porque días después te sube otro video donde te explica y pide una disculpa y entonces lo vemos con mucha coherencia porque el tipo no es que no sepa de lucha libre. El tipo lo que pasa es que está intentando colgarse de información para tener más alcance en sus redes sociales y eso no necesariamente es correcto.
Cuando nosotros compartimos información, tenemos que saber que lo que estamos diciendo es coherente, es lógico y funciona. Si nosotros somos el tipo de creadores, que hay un montón en esta plataforma y en todas las plataformas que quieras, que hablan de lucha libre y te hacen pensar factos que ellos consideran reales para aprenderte, pues, ¿sabes? Como decir que un luchador es un bulto, o decir que un luchador es un Jover, o decir que tal luchador que nadie quiere es muy chido, porque es grande. Ahí están ese tipo de creadores de contenido. Y no hay crítica contra ellos, porque ellos generan a partir de eso, generan a partir de decir lo que saben que al público le va a molestar. Y eso al algoritmo, por ejemplo, de TikTok le basta bastante bien, porque hay mucha interacción, muchos comentarios de personas que no están de acuerdo, como cuando yo comenté que no conocía a Heidi Caroy. Perdón por no conocer al mejor luchador francés de la historia, tío. Perdón. No tenemos que conocer a todos los luchadores. Y bueno, ahí cayó el hate. Ah, este güey no sabe de lucha libre, chingada. Pues así son ellos. Así ellos dicen cosas que saben que van a estar en contra de la información y van a hacer que muchos reaccionen. Y con ellos no hay problema, porque es un tipo de contenido y si lo quieres consumir, lo consumes. Y si no te gusta consumirlo, no lo consumes. Yo no lo consumo, no son mi tipo de creadores, porque además de todo son altivos y egocéntricos, pero lo respeto. Respeto esa parte en la que sabes que puedes prender al público de cierta manera y no te importa. Y está bien. Sin embargo, cuando tú decides crear contenido, tienes una responsabilidad y es estudiar el contenido que estás intentando expresar. Y no me refiero a que conozcas a todos los luchadores que aparecen en la card de la que vas a hablar, pero si tú estás hablando de que la card es, oye, apareció la primer card de la lucha de la carrera del Hijo del Santo y esto es lo que va a suceder y va a haber un torneo y la información que estás diciendo es lo que se anunció, aunque no conozcas a 3 o 4 luchadores, pues no está pasando nada raro. Pero cuando llegas y me dices, Pentagon Jr. firmó con WWE, Pentagon Jr. apareció en Triple Manía pero con otro personaje, y no vi el evento, sí hay problemas. Sí hay problemas porque lo que estás haciendo es desinformar a muchas personas que no tienen el tiempo de clavarse con la lucha libre. Que no tienen el tiempo de estar ahí presentes y ver todas las funciones y acercarse a todas las arenas y pagar para poder ver las luchas libres. Y a veces tienen la oportunidad de acercarse. Y tú les dices esta información y muchas veces se la van a creer. Y la experiencia empieza a cambiar. Y no hay respeto ni para la lucha libre, ni para el luchador, ni para el creador de contenido, para nadie. Simplemente estás haciendo la nota alarmista, la nota roja, estás colgándote de información que está fresca y que la gente va a buscar en TikTok. Y no estás siendo un informador adecuado, un comunicador adecuado. Que no tienes que estudiar comunicación para comunicar de manera asertiva y correcta. Eso no es una obligación. Pero sí tienes que tener criterio. Tienes que tener criterio al saber que si encuentras una imagen tienes que buscar si esa imagen es real y no irte a hacer un video directamente a TikTok. Y está bien que pidas una disculpa y digas, güey, no vi el evento, solamente difundo información. No des opinión. No hagas videos de opinión. Si nada más vas a difundir información, busca que esa información sea correcta y no des una opinión sobre la información. Es decir, está este luchador y está este otro luchador, no conozco a este luchador, no pasa nada. O apareció la parca, no estoy viendo el evento, no sé cómo haya sido el evento, entonces simplemente les comento que apareció la parca. Oigan chicos, esta foto está aquí y es muy llamativa. ¿Será real? Venga, no des opinión. Informa, no des opinión. Porque cuando das opinión, empiezas a cambiar y a generar conflictos de interés y a generar que todo este medio, que difícilmente se ha cuidado durante tantos años en México, más de 90 años, se vaya desmembrando. Y no es lo mismo a pararte y decir, es que Atlantis Junior le regalan todo. Hermano, todos los campeonatos están pactados. La mayoría de las luchas históricamente están pactadas. Cuando tú dices que a alguien le regalaron una cosa, no se la regalaron. Hay un guión, y en ese guión, en ese momento, sucede eso. Que esa parte del guión, y aquí volvemos al punto del que les hablaba la semana pasada, que ese guión no esté bueno, es otra cosa. A mí no me gusta esta decisión, porque implica directamente
que lo demás no funcione. Vamos a hablar de un tema muy directo y vamos a cerrar esta parte. Pensemos en Místico contra Magnus en el 91 aniversario, máscara contra máscara, ¿vale? Eso era lo que supuestamente podríamos haber tenido en el Consejo Mundial. De hecho, yo hice un TikTok al día siguiente de que sucedió la función y dije, este podría ser el combate estelar del aniversario 91 del Consejo Mundial. Así como cuando subí mi video sobre que el combate entre Penta y Vampiro podría ser el combate estelar de Triple Manía 32 en Ciudad de México. Pero era cuando, estos videos los hice cuando la información que tenemos actualmente no existía. O sea, no existía un contraproducente punto en el que Penta iba a salir en Consejo Mundial y por tanto iba a estar bloqueado en AAA. Y no existía una rivalidad entre Esfinge, Euforia, Hechicero y Valiente. Lo hablamos antes. Y entonces yo decía, a mí me gusta porque me gusta Magnus, creo que es un buen momentum, creo que si le quitas la máscara a Magnus está chido, creo que está celebrando los 20 años de Místico y tiene lógica y coherencia. Y esos serán un poquito mis puntos, mis perspectivas. Sin embargo, durante este proceso, en el que ya se nos confirmó que esta lucha no va a suceder en el 91 aniversario por lo menos, nos hemos dado cuenta de 3 detalles que son así bien exquisitos y de café para muy cafeteros. El primero, tuvimos un combate Magnus contra Místico en la Arena México en un evento estelar que no estuvo bueno. No estuvo malo, pero no estuvo bueno. Y en esa época seguían cantando la rivalidad. Todavía ni siquiera existía la de Esfinge, la actual pues. Ok, el combate no estuvo excelente. Y luego se repite ese combate, pero en MLW. En un Opera Cup, ya sabemos cuál es el evento estelar, pero venga, Místico contra Magnus. Y ves el combate y no está bueno. Yo ya había dado esa nota, ¿no? De que Místico avanzó en la Opera Cup. No está bueno, no está malo. Porque ambos son luchadores entrenados por uno de los entrenadores de lucha libre más importantes de la historia en México. Pero no están buenos. No son disfrutables, no son memorables. Obviamente, si estás en el 91 aniversario en un máscara contra máscara, le vas a echar más ganas. Pero estos combates también te sirven para probar. El tercer detalle es que actualmente Magnus está en una lucha donde no hay nada más que un showcase. Depredadores contra Viajeros del Espacio en el aniversario. Probablemente el opener, si no es que nos meten algo más abajo. O sea, que planteaste poder estar en el evento estelar de un aniversario y terminaste en el opener. Y entonces dices, híjole, creo que si me hubieran dado el guión que nos estaban contando, ese Magnus contra Místico, aunque a mí me hubiera gustado, Magnus contra Místico no es Místico contra Chris Jericho. No es el cuadrangular de máscaras. Y sí, quisiera que Magnus tuviera otro lugar en la carta, pero no era el momento. Así como no era el momento que el Fiscal y Abismo Negro se retaran por las máscaras. No pasa nada. Ese guión quizás no era el momento de tomarlo. Tomamos otros que tienen más consecuencia. Valiente, Euforia, Hechicero y Esfinge son caballitos de guerra del Consejo. Se merecen ese evento estelar. Así como en la Triple Manía, todos los que estuvieron se merecían ese evento estelar. Quizás solamente a excepción del Fiscal y de Panic Clown. Pero no importa que no fueran merecedores, porque al final del día hicieron un gran trabajo ambos dos. Entonces, podemos opinar, podemos criticar, podemos expresar y podemos informar. Pero nunca, nunca debemos desinformar.